Aleluya, aleluya, aleluya. Yo soy la servidora del Señor, que se haga en mí según tu palabra. Aleluya, aleluya. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. El ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen que estaba comprometida con un hombre de la tribu de David, que se llamaba José. El nombre de la Virgen era María. Y entrando el ángel la saludó diciendo: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Ella quedó desconcertada con estas palabras y se preguntaba qué podía significar ese saludo. Pero el ángel le dijo: no temas, María, porque Dios te ha favorecido. Concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande, será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará en la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. María dijo al ángel: ¿cómo puede ser esto si yo no tengo relación con ningún hombre? El ángel le respondió: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño será santo, será llamado Hijo de Dios. Mira a tu pariente Isabel, que ya está de 6 meses a pesar de su vejez, porque nada hay imposible para Dios. María dijo entonces: yo soy la servidora del Señor, que se haga en mí según tu palabra. Y el ángel la dejó. Palabra del Señor. Señor, que nos regalás este tiempo para preparar tu venida, abrir nuestros corazones y nuestras mentes para que descubramos con más profundidad lo que significa tu nacimiento y para que, habiendo escuchado tu palabra, tengamos la luz del Espíritu para poder comprender su mensaje. Amén. Estamos ya a las puertas de la Navidad y venimos preparándonos. Cada una de las semanas, de las 4 semanas del Adviento, son una progresiva preparación y por eso progresivamente vamos encendiendo cada una de las velas hasta que hoy toda la corona está iluminada como signo de esperar con toda nuestra vigilancia, con toda nuestra luz, aquel que viene. Y si hacemos un poco el recuento de los pasos que fuimos dando, el primer domingo era en torno a la vigilancia: estén vigilantes, estén atentos para la venida del Señor. El segundo, Isaías, que decía: preparen los caminos del Señor. El domingo pasado, Juan Bautista, que decía: miren, ya está entre ustedes alguien que no conocen. Y esa preparación, vigilen, preparen el camino del Señor, está en medio de ustedes alguien que no conocen, hoy desemboca con la figura de María. Y la figura de María que la escuchamos diciendo su hágase. Y bueno, va a ser un poco apresurado porque hoy dice hágase y queda embarazada y bueno, mañana ya da luz. Entonces es un embarazo un poco cortito porque hoy queda embarazada y mañana, bueno, pero está, Dios puede hacer cosas como Él quiera. Entonces, y esta actitud de María que dice su hágase, se ilumina con la primera lectura. Y tenemos toda la primera lectura está construida en torno a la casa, que tiene diversos significados, la palabra casa. Y por eso David, que era el rey de Israel, se había establecido en Jerusalén y le dice al profeta Natán: yo vivo en una casa de cedro y el Señor está en una tienda de campaña. Voy a hacerle una casa, es decir, voy a hacerle un templo. Haz lo que te parezca. Y esa noche Natán recibe la palabra de Dios y que le dice a David: ¿tú vas a hacerme una casa a mí?
Soy yo el que te voy a hacer una casa. Es decir, tú vas a hacerme una casa templo a mí. Soy yo el que te voy a hacer a ti una casa dinastía. Porque Dios no precisa un templo, sino que Dios es el Dios fiel. Y David es el primer rey de Israel después de Saúl que Dios había descartado, y se inicia la dinastía davídica, pero es una dinastía que, si bien Dios le dice, yo te voy a hacer una casa que permanecerá para siempre en mi presencia, efectivamente Saúl, hijo de David, lo hereda a David, pero después de Saúl ya se divide el reino del norte, Israel, el reino del sur, Judá, y poco tiempo termina la monarquía, porque en el año 587, con la invasión de Babilonia, ya en el 721 se había... Les voy a pedir que registren todos los números, después les voy a preguntar a ver si se acuerdan los números. El año 721, invasión del norte, cae Samaria, 587, cae Jerusalén, se termina la monarquía. Entonces, ¿cómo es que Dios había hecho esa promesa? Tu casa reinará para siempre. Sí, en 400 años se terminó la monarquía y David reina del 970 al 930 y van a pasar casi 1000 años hasta que llegue el hijo de David que va a reinar para siempre. Y por eso el ángel le dice a María, él será llamado Hijo de David, reinará en la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Entonces, vemos a un David que es rey y que tiene una buena intención porque quiere hacer algo bueno. Pero no basta algo bueno, sino que tiene que aprender a entrar en la dinámica de Dios. Y hay veces que nosotros, queriendo hacer algo bueno, terminamos tratando de forzar la promesa. Y como había pasado con Abraham, Dios le había dicho, de ti voy a hacer una gran descendencia. Abraham tenía 75 años, pasan años y no pasa nada, y al final la esposa de Abraham, Sara, le dice, toma a mi servidora, Agar, y tomó un hijo con ella. No tenemos que considerar eso en la clave moral. Era costumbre en la época. Pero Abraham quiere forzar la promesa. Y dice, no, Abraham tiene un hijo con Agar, Ismael, pero no es él el que asume la promesa, sino que va a hacer la promesa por Isaac cuando Dios quiera. Y esto nos invita a nosotros a entrar en una dinámica de Dios que no dominamos. Dios es el que guía la historia, pero hay veces que nosotros quisiéramos ser asesores de Dios. De esta manera es mejor hacerlo así, y sobre todo con nuestra vida. Y David, Dios le da una promesa, pero la hace como Él quiere, y recién 1000 años después que Dios hizo la promesa, se va a cumplir con Jesús, que es el Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, reinará en la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Entonces, un rey David al cual le prometen una dinastía eterna y se cumple esa dinastía en Jesús. Rey. Y nosotros podemos preguntarnos, ¿se cumple la promesa de Dios a David? ¿Se cumple en un rey Jesús? Y uno dice, el rey nace en un palacio, con poder, con riqueza, y mañana vamos a ver un niño envuelto en pañales y recostado en un establo. ¿Ese es el rey que Dios promete? Y ahí tenemos que empezar a ver no solamente que Dios es fiel a sus promesas, Dios es fiel a sus promesas, pero es fiel a sus promesas a un modo, de una manera que no siempre nos resulta fácil comprender y aceptar.
Entonces, el Evangelio que acabamos de leer de la Anunciación nos muestra también la dinámica que tiene Dios de actuar. Dios va a cumplir su promesa de un rey que reine para siempre. En una chiquilina, María, en la época se podían casar con 14 años más o menos, José tendría 2 años más, 16, de una aldea perdida de Galilea, Nazaret, podría tener unas 300 personas cuando Jesús se crió en ella. Y uno podría decir, ¿en esto estás cumpliendo la promesa? Y no solamente una chiquilina de una aldea perdida, desconocida. Claro, hoy vemos a María, la reina del cielo, que lo es. Pero en el momento en que María recibe la promesa y la acepta, nadie la conocía. Entonces, ¿cómo se va cumpliendo la promesa? No solamente en María, sino también en nosotros, de un modo distinto del que podemos planificar. Porque nosotros naturalmente nos hacemos un proyecto y dijimos, vamos a ir por allá y voy a hacer esto, pensando que controlamos algo de nuestra vida y después se nos van desmoronando las cosas. Entonces, esta dinámica que aparece en el Evangelio nos muestra, por un lado, el modo que tiene Dios de actuar, que es un modo distinto del que esperamos nosotros. Y un rey que reina haciéndose totalmente necesitado. Y totalmente necesitado, y ¿qué va a hacer? Mañana lo vamos a leer en el Evangelio. María, embarazada a término, tiene que hacer 70 kilómetros a lomo de burro desde Nazaret hasta Belén. Llegan a Belén y no hay lugar. No había lugar para ellos en la posada, no hay lugar. Y hace 2000 años no había lugar. 2023, ¿estamos preparados? Y nosotros podemos decir, bueno, más o menos traté de prepararme para hacerle un lugar. Montevideo está preparada para recibir a Jesús. Uruguay está preparado para... América, el mundo está preparado para recibir a Jesús. Y tal vez tendríamos que decir lo mismo que dijo Lucas en el siglo I, no hay lugar. Pero Dios no viene porque nos hayamos preparado. Dios no viene porque hicimos un adviento perfecto. Dios viene porque lo necesitamos. Él no viene y dice, prepárenme prepárenme porque ustedes me necesitan y por eso quiero llegar. Entonces, la venida del Señor no es respuesta a nuestra preparación. La venida del Señor es porque sabe nuestra necesidad. Y porque sabe nuestra necesidad, aunque no estemos preparados, viene igual. Y aunque no haya lugar, se hace lugar en el establo. Y no es el lugar perfecto, porque yo me imagino José llevando a su mujer a Belén, porque se tenían que empadronar allí por el censo. Lo que habrá sufrido José tocando puertas diciendo, déjenme un lugar, tengo a mi mujer. No hay lugar. Y armando un lugar en un establo. Jesús es el único que pudo elegir dónde nacer y quiere nacer en ese lugar de descarte para decirnos a nosotros, no vengo porque estés preparado, vengo porque me necesitas. Entonces, el corazón necesitado es el lugar preparado para acoger al Señor. Y la disponibilidad de María nos indica cuál es la actitud que el Señor espera de nosotros. Porque en estos días estuve confesando en otra parroquia, porque si no voy a decir que voy a revelar los pecados de ustedes. Entonces estuve confesando en otra parroquia. Y hay varias personas que me decían, yo tenía toda la intención de prepararme bien este Adviento, pero por diversas circunstancias. Y hay veces que llegamos y uno dice, me gustaría haberme preparado de otra manera. Y el Señor dice, ¿te preparaste como te preparaste? Yo quiero venir igual. Y aunque no haya lugar,
yo vengo. Porque no vengo porque me llames y no vengo porque te hayas preparado, sino vengo porque te amo y sé que me necesitas. Y para que no me tengas miedo, vengo como niño. Un niño es alguien absolutamente necesitado. Y Dios, para bajar nuestras barreras, ¿quién no acogería un bebito? Y Él se hace bebito para decir, no quiero despertar resistencias. Y por eso, cuando me necesitas, vengo. Y la actitud de María, que es una actitud, en primer lugar, de sorpresa. María se sorprendió con ese saludo y se preguntaba qué significaba. No temas, le dice el ángel. Primero, alégrate. Dios no viene para complicarnos la vida. Como aquel que decía, la vida es complicada y encima soy católico. Dios no viene para complicarnos la vida. Dios, la presencia de Dios es fuente de alegría. Alégrate. María se turbó con estas palabras y se preguntaba qué significaría aquel saludo. No temas, María. Dios te ha favorecido, el Espíritu de Dios concebirás en el seno. ¿Cómo puede ser esto? El Espíritu Santo está sobre ti. Y al final, María, ¿cuál es la actitud que como madre también nos enseña a nosotros? Puedo no entender, pero aquí está la servidora del Señor, hágase. Y María, como buena madre, nos quiere enseñar a nosotros también a esa disponibilidad. No entiendo mucho. Y yo si fuera vos habría hecho las cosas de otra manera. Mira cómo está el mundo. ¿No te das cuenta cómo está el mundo? Y el mundo del tiempo de Jesús no estaba muy distinto de este. Había guerras por todas las fronteras del imperio. Había injusticia tremenda. El ejército que estaba ocupando Israel. Y el Señor se hace presente allí. Y se hace presente como el príncipe de la paz, que va a lograr la paz no con un ejército, no con mucha plata, sino que va a lograr la paz entregando su vida. Y viene y María, aunque no entendió el anuncio del ángel, pero dice, hágase. Mañana vamos a escuchar. Cuando llegaron a Belén, le llegó el momento de dar a luz y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo recostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en la posada. Señor, es tu hijo, ¿acá querés que dé a luz a tu hijo? No entiende, hágase. Y al final, en la cruz, tu hijo, mi hijo que es tu hijo, en la cruz, no entiende y hágase. Y en ese hágase, Dios lo transforma todo. Cuando se junta la iniciativa de Dios con la libertad del hombre que le dice, aquí estoy, hágase, Dios lo transforma todo. Que el Señor nos conceda no asistir a la misa. La misa es un camino, es como si estuviéramos caminando. Y el que entra a la misa y en el acto penitencial, si realmente nos pide perdón, bueno, seguimos caminando y uno se quedó acá. Y si no enganchamos las lecturas, entonces la misa es un camino a través del cual el Señor nos habla y nos invita a caminar con Él. Y en este caso, María es la figura que nos dice, me sorprendo, me alegro, no entiendo, pero aquí estoy, hágase. Que María nos enseña también a nosotros aunque muchas veces no entendamos, aunque muchas veces esto tenía que ser diferente, que nos pongamos en la mano del Señor, aquí está la servidora del Señor, hágase en mí según tu palabra.